Es una respuesta inflamatoria en el epitelio urinario por una invasión de gérmenes. Puede haber piuria, que es la presencia de leucocitos, o bacteriuria, presencia de bacterias, contaminando, que a veces puede contaminar las muestras. Es muy frecuente y una incidencia en mujeres de las edades extremas es alta. Es una principal causa de sepsis en un hospital. Un 50% de las infecciones nosocomiales tienen origen en el tracto urinario en relación a catéteres. En cuanto hay un 30% de mujeres que tienen al menos un episodio en su vida y el costo es muy alto, más o menos billón de dólares por año en Estados Unidos. En cuanto a la epidemiología, es más frecuente en los niñitos, en los varones, es más frecuente cuando tienen menos de un año. Y en las mujeres y varones aumenta la frecuencia con la edad. Por ejemplo, en las mujeres es más frecuente ya a partir de los 65 años, en el varón a partir de los 65 años más o menos también tiene una alta frecuencia debido a que ya hay problemas obstructivos a la salida de la orina. La orina es estéril generalmente, ¿no? Es estéril y más o menos hay un 95% de infecciones que son producidas por una única bacteria, que son los gran negativos. La Escherichia coli es la más aislada, más o menos en un 90%. Pero también puede haber otras cepas de hongos. El estreptococo casi no es frecuente y es en nacidas y embarazadas, en recién nacidos y embarazadas, y el anaerobio es raro en las infecciones. Y el resto puede haber clamidia, trachomatis. En relación al germen más frecuente es el Escherichia coli. En cuanto a las infecciones, puede haber infecciones de la comunidad y infecciones intrahospitalarias, pero la más común en la hospitalaria es la Escherichia coli, siendo la segunda el Proteus mirabilis. Puede haber Klebsiella, Enterobacter también. El aparato urinario en el varón y en la mujer tiene que ser libre de problemas anatómicos, ¿ya? Y cuando hay una infección es porque hay un desequilibrio, ¿no?, entre gente y un huésped. Hay que reconocer la etiología, el acceso, por qué se producen los factores predominantes. Normalmente hay unos mecanismos de defensa en cuanto a que eviten que los patógenos entren al cuerpo, principalmente en la zona, en la mujer, en la zona genital, la urinaria y genital, porque hay estrógenos, hay descamación de las células, el pH vaginal ácido protege, luego los bacilos de Dodelheim, que también protegen, evitan que haya pasaje de los gérmenes del recto hacia la uretra. Y también es importante la orina, ¿no? El pH reducido, que tiene una osmolaridad muy alta, y los ácidos grasos evitan que haya este tipo de infección, de esta contaminación. Entonces, cuando hay una alteración de estos factores, sobre todo factores anatómicos obstructivos, nos va a dar este tipo de infección. ¿Y cuáles son las vías de infección más frecuentes? Principalmente en la vía ascendente, ¿no? Gérmenes que están en la zona del periné y en el recto van a ascender hacia la vejiga o pueden ir hacia el riñón, ¿no? Entonces, la más frecuente, la vía ascendente, puede ser, algunos dicen que hay vía linfática, pero no está muy definido, pero sí puede haber una vía hematógena. Cuando hay una infección fuera de la vía urinaria, puede llegar a la vía urinaria porque el germen puede ser muy virulento. En estos casos son las cándidas y el estafilococo aureus. O sea, la vía más frecuente de infección es la ascendente. Primero hay colonización del colon, luego la migración a la zona periuretral y ingresa hacia la vejiga.
Desarrollo de la infección de la vejiga no debe de haber si hay una buena evacuación de la orina, pero sí puede haber pues cuando ya hay cambios, ¿no? La bacteria también es importante, la bacteria se ha desarrollado en su protección y en su proliferación, sobre todo con las fimbrias, ¿no? Las fimbrias han desarrollado, sobre todo la coli, para poder adherirse a la mucosa, ¿no? Y ha hecho su creación esta bacteria para poder adherirse al epitelio de la, del aparato urinario. Entonces, y todos los factores obstructivos son factores para dar infección. La próstata, cálculos, crecimiento prostático, cálculos, trasplante, la diabetes, cateterismo vesical, el embarazo, eh, los pacientes que tienen enfermedades inmunológicas, la actividad sexual también, que cuando hay condones no lubricados lesionan la vagina, disponiendo a infecciones, proliferación de gérmenes. Igual el embarazo se altera la anatomía y produce falta de evacuación adecuada de la orina. Entonces se clasifica la infección como alta y baja, ¿no? Puede ser una pielonefritis aguda, no complicada o una complicada, y baja puede haber uretritis, cistitis y prostatitis, sobre todo en pacientes que si no tienen anomalías, pero por la instrumentación pueden tener este problema. Cuando hay una pielonefritis complicada, aguda, no complicada, no hay problema en el parénquima. En cambio, cuando hay una complicada, puede ya haber lesiones renales. En cuanto a los síntomas, es cistitis, uretritis, dolor suprapúbico, tenesmo, y el alto hay dolor abdominal, náuseas, vómitos. Eso es en relación a los síntomas. Y puede haber recidiva, reinfección recurrente. La infección recurrente es aquella que tiene 2 periodos en 6 meses o 3 periodos en un año. Eso se llama recurrente. Entonces, ¿cómo se hace para recolectar la orina? Que es el examen más importante para hacer el diagnóstico de infección. Primero, hay que evitar el consumo excesivo de líquidos, retenerlo más o menos 2 a 3 horas, lavarse los genitales con agua, la zona genital y periné, secarse con una toalla de algodón, no de papel, separar los labios, y si hay le correa menstruación en la mujer, ponerse un tapón vaginal. Se toma la muestra más o menos mínimo 10 mililitros, no llenar mucho recipiente, evitar exposición al sol, y hacer la muestra rápido, más o menos en 30 minutos después de obtenida la muestra. Si no, puede salir infectada si no lo esté. A veces no se puede tomar una muestra adecuada y se usan catéteres. Y en los obesos, en problemas caderas, personas de edad avanzada, en lactantes las bolsitas, y también se puede hacer punción suprapúbica. En todas estas formas se puede hacer, ¿ya? El procedimiento, cuando la persona está tomando antibióticos, también se puede hacer un cultivo, pero se pide con removedor de antibióticos. Eso ya existe en nuestro país. Entonces, la interpretación es la siguiente: densidad, el pH tiene que ser ácido, no debe haber nitritos, leucocitos 6 por campo, 2 glóbulos rojos por campo, y puede hacerse por otros medios la investigación de nitritos, y si no, si el cultivo demora 3 días, se puede hacer nitritos con unas tiras reactivas. Si hay nitrito positivo y es muy alto, es muy sugestivo de que haya infección. ¿Cuál es el gol estándar para hacer un diagnóstico? Es el cultivo, urocultivo, que es 10 a las 5 unidades
o son 100.000 por unidades formadoras de colonia por mililitros de orina, que es el criterio de CAS, es el diagnóstico de una infección urinaria. Pero pueden haber bacteriurias sintomáticas y asintomáticas, menos de 100.000 colonias la bacteriuria, ¿no? En los que tienen catéter permanente, generalmente no se hace tratamiento. Ahora, el uso indiscriminado de antibióticos ha permitido que haya bacterias multiresistentes llamadas productoras de beta-lactamasa. Por eso, solamente en este se debe de dar fosfomicina, no, los carbapenems, y si no, la fosfomicina y la nitrofurantoína. No, ningún otro antibiótico va a ser efectivo contra estos formadoras de beta-lactamasa. Hay falsos positivos cuando están contaminados con secreción vaginal, falta de refrigeración, contaminación con heces. Y diagnóstico diferencial de la infección baja también hay que hacerle con uretritis, vulvovaginitis, cálculo de la vejiga. Y en cuanto a los exámenes de ayuda al diagnóstico, se puede diagnosticar patología con ultrasonido, tomografía, urografía. De tomografía, que se ve acá un cálculo, que si se toma solamente una ecografía o una placa simple no se le va a detectar. La centellografía bien. Y en cuanto al tratamiento, el tratamiento puede hacerse cuando hay síntomas bajos, hasta por 7 días, con buenos resultados y evitar sustancias que van a irritar. Pero ya cuando hay síntomas generales hay que hacer reposo, inyectables o de repente internar al paciente. Pues se puede hacer un tratamiento de 3 días por un tratamiento empírico cuando hay síntomas bajos. Manejo es ambulatorio cuando es leve, y es cuando hay toxicidad y hay que internar al paciente, ¿no? Lo que tengo que hablarles de este tipo cuando hay infecciones tipo septicemia, puede haber necrosis distal de los miembros inferiores o superiores. Ahí se llama la púrpura fulminans. Y es bien importante que como médicos lo reconozcan, porque a veces se puede amputar las piernas o los pies o las manos, pero que sepan que hay este tipo de problema cuando hay septicemia, por necrosis las bacterias son tan virulentas que van a producir necrosis. Lo otro que hay, lo que llamamos la pielonefritis enfisematosa, característica de los diabéticos o en la que hay gas, en el gas hay en el parénquima, gasa no gas, ¿no? Y invaden el parénquima renal y pueden dar también septicemia. Luego, la bacteriuria asintomática son aquellas mujeres jóvenes que no tienen síntomas, no tienen problemas anatómicos, en los cuales definir por qué se produce esto, pero siempre tienen infecciones a repetición. Eso se llama bacteriuria asintomática, ¿no? Cuando hay bacteriuria asintomática, es decir, donde hay menos de 100 gérmenes, pero no hay síntomas, a la única que se le debe de tratar es a la mujer embarazada, y a veces cuando se va a hacer intervenciones urológicas. No se va a tratar a ninguna otra persona más. No, a los que tienen catéteres, a los pacientes añosos no se les da tratamiento si no tienen síntomas. Y la no complicada, ¿ya? Hay que darle bastante ingesta de líquido, darle una profilaxis con la mitad o un cuarto de dosis de los medicamentos más usados, que son la nitrofurantoína, clotrimazol con trimethoprim, en dosis de mitad o la cuarta dosis todas las noches por espacio hasta de 3 meses, 6 meses o por un año. Por último, también en estos tipos de infecciones se pueden dar otros tipos de sustancias que está reconocido por FDA, y que por ejemplo, este jugo de cranberry, que hace que las fibras no se peguen en la mucosa, que
se da tratamiento profiláctico, ¿ya? Luego los probióticos, como los yogur, el yogur también pues, se puede dar como profiláctico. Y también se puede dar extractos de bacterias purificadas, por ejemplo este Urovaxon es un extracto purificado de 18 cepas de Escherichia coli que hace que se estimule el sistema inmunológico. Es muy reconocido en el mundo hace más de 20 años, se puede usar en el embarazo. Y por último, mencionarles también que en estas infecciones recurrentes o no complicadas, en las que se da solo profilaxis, la Asociación Europea de Urología ya ha prohibido el uso de antibióticos debido a que hacen mucha resistencia ya a los antibióticos. Y si no hay síntomas, si no hay compromiso del sistema general, se pueden dar estas sustancias que como estrógenos, los probióticos, el cranberry, la insalación del ácido hialurónico y el Urovaxon, que es el que este liofilizado de bacterias que se utiliza hace muchos años en el mundo en relación a la profilaxis, no a tratamiento. Profilaxis es cuando no hay infección. Esas personas que tienen dos infecciones en 6 meses y 3 al año, pero se aparece infección, bacterias menores de 100.000 colonias, a ellos se les da profilaxis. Bueno, hasta aquí nomás. Si alguna pregunta en el auditorio, ¿sí? ¿No? ¿Ninguna pregunta? A ver, Nicole, ¿ya se fueron? A ver. Nos falta 1 minuto. A ver, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, si no hay ninguna pregunta, les agradezco por su atención y ya nos estamos viendo, ¿sí? Muchas gracias. Hasta luego.